corticoide. Una cuestión importante que yo quiero que ustedes se acuerden es que cuando el paciente está ansioso, ¿sí?, tan solo por dolor, o sobre todo cuando el traumatismo es abdominal, ¿sí?, no se olviden de que la ansiedad, ¿sí?, en el paciente no tan solo puede ser porque está intoxicado o lo que sea, sino porque pueden ser claros signos de hipoxemia, ¿sí? Así que tampoco interpretar la ansiedad del paciente con un estado de uso de sustancias. Entonces, para ordenarnos un poco tenemos que verlos y presentarlos en diferentes tipos al abdomen agudo quirúrgico. Y tenemos así en 5 categorías rápidas: el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo oclusivo, isquémico, perforativo y el traumático, ¿sí? Como todo necesitamos, no solo de la semiología y la anamnesis del paciente, necesitamos exámenes complementarios. Y si usted va a llamar al cirujano, por favor, el laboratorio que tenga un coagulograma, en lo posible. ¿Sí? Yo sé que por ahí hay laboratorios en donde esto no es posible, así como tampoco hacer un estado ácido-base con un láctico, pero en los centros en los que los tiene disponible, es muy importante porque en un paciente séptico o en un paciente en shock, ¿sí?, nosotros dependemos mucho del estado digamos, del paciente para poder hacer la reanimación posterior. Entonces un laboratorio completo, si sospechamos de patología biliar, no se olvide del hepatograma, ¿sí?, amilasa, para descartar también un cuadro tipo pancreatitis. Y en los pacientes añosos, donde el abdomen no nos queda muy claro, siempre si se puede, solicitar una LDH. Después les vamos a contar por qué. Sedimento de orina, urocultivo, para descartar también que no sea otra patología quirúrgica. Y con respecto a los hemocultivos, si el paciente tuvo una internación hace poco, digamos, y ya recibió tratamiento antibiótico, si el paciente, o uno sospecha porque tuvo una cirugía previa, una peritonitis secundaria, una peritonitis terciaria, ¿sí?, por favor, antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico empírico, hágale un hemocultivo al paciente y después ponga por favor los antibióticos. Nosotros generalmente, en la patología en general que estamos hablando y sospechamos que es intestinal, normalmente utilizamos ornidazol gentamicina o ciprofloxacina correspondiendo a la función renal del paciente. La sonda nasogástrica no tan solo nos lleva a pensar en descomprimir al paciente o en cesarle un poco los vómitos y las náuseas, sino que también nos sirve para hacerlo como un diagnóstico. O sea, no solamente podemos tenemos líquido gástrico, líquido entérico, incluso fecal, ¿sí? Y además que nos ayuda a eliminar el gas que tiene el paciente. Lo importante no es dejar esa sonda nasogástrica con una bolsa colectora tirada en el piso, sino que sea aspirativa, ¿sí?, con un Baxter o con lo que sea. La sonda vesical no solamente es para tomar los cultivos, sino porque en un paciente que ya se encuentre en shock, siempre hablando en un paciente descompensado, nos va a servir para evaluar el ritmo diurético. Y lo demás, radiografía, ecografía y tomografía. Con respecto a las radiografías, la radiografía no se puede decir que se evaluó completamente un abdomen si no se pidió primeramente la radiografía de tórax y la radiografía de abdomen de pie y acostado, ¿sí? La radiografía de tórax tiene que ser completa, igual que la de abdomen. Se tiene que ver desde la apófisis sifoides hasta el recto, ¿sí? La radiografía de tórax, ¿por qué? Porque nos va a permitir descartar el neumoperitoneo, ¿sí? Mucho mejor que lo que sea una radiografía de abdomen de pie. Y además, porque existen neumopatías de las bases pulmonales que van a simular un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Esto es muy importante y generalmente a veces solamente en la guardia tenemos radiografías, no tenemos ecografista ni tomografía a las 24 horas en las guardias en general. Pero siempre que se pueda, radiografía de abdomen de pie y acostado y la de tórax, de frente.
¿Qué vamos a buscar? Gas intraintestinal, vamos a ver si tiene una distensión gástrica el paciente, si tiene una distensión del intestino delgado, distensión colónica, si la distensión solo es colónica y de intestino delgado. También es importante buscar gas extraintestinal o intraluminal, aerobilia, a veces en los pacientes que hacen colangio pancreático, las EPRES pueden llegar a tener aerobilia, ¿sí? Gas en la vena porta ya nos asusta un poquito más, lo mismo que el gas en la pared intestinal, que nos habla de una neumatosis. Y el gas en la vejiga, que puede ser instrumental, ¿sí? O asociado también a algo séptico. Y el gas extraluminal, este casi siempre es quirúrgico, el aire libre, ¿sí? El neumoperitoneo, el gas perirrenal, o el gas en los flancos, nos puede hablar de una retroperitonitis. Burbujas aéreas fijas, puede ser un absceso que tenga, que tenga un nivel hidroaéreo, así como el gas circunscrito en una masa parenquimatosa. Entonces, eso con respecto a las radiografías. ¿Y cuándo pedimos una ecografía? Cuando sospechamos que ya uno tiene la orientación diagnóstica, no pide una ecografía del abdomen, sino que pide una ecografía ginecológica, o una ecografía biliar, o apendicular o diverticular, cuando uno ya más o menos orienta. No se pide una ecografía de abdomen, uno tiene que ya tener una orientación diagnóstica, porque no solo sirve para la persona que va a recibir ese pedido que usted haga, sino también porque uno, como médico, ya tiene una orientación. ¿Sospechamos líquido libre en el abdomen, en un trauma? ¿O no sabemos qué bien tiene el paciente y queremos saber cuál es el origen? Con respecto a las masas palpables, a veces las masas palpables son fecalomas, y un fecaloma se diagnostica con un tacto rectal. Para el abdomen agudo en la embarazada, que no lo vamos a tratar hoy, pero también sirve, así como la resonancia magnética, y el traumatismo cerrado de abdomen. Pero la ecografía, nosotros a veces, si ya tenemos una sospecha diagnóstica y la ecografía no nos dice nada, nos quedamos pensando, y ahí generalmente es cuando llaman al cirujano. Pero usted tiene que tener en cuenta que si usted hizo una buena clínica, la clínica es soberana, y lo digo como cirujana. El exceso de confianza en el resultado inicial negativo generalmente nos llevan a errores diagnósticos. Si los hallazgos clínicos son inespecíficos, se debe recurrir a otras ayudas diagnósticas, ya sea la consulta al compañero de guardia, o al cirujano si lo tiene, y si no, o a una tomografía. Porque la clínica que maneja el paciente siempre es la guía. Los pacientes obesos mórbidos o con mucha distensión abdominal, una ecografía generalmente no sirve, ¿sí? El gas no nos deja ver. Y el dolor excesivo, el paciente con reacción peritoneal o hiperventilado, excitado, pueden llevar a que sea dificultosa la exploración ecográfica. Y la perforación de cualquier parte del tracto intestinal, vesical o los vólvulos del colon no se diagnostican por ecografía. ¿Qué nos sirve? Un paso más es la tomografía. La TAC va a brindar en pocos segundos, no depende del operador, porque también la dependencia del operador es un error muy frecuente de la ecografía. El paciente generalmente hasta 200 kilos pueden ser superados en el tomógrafo, por lo menos en el que tenemos nosotros, ¿sí? Pero esto lleva mucho más tiempo porque hay que preparar al paciente con contraste oral y endovenoso, ¿sí? O sea que tiene que estar en ayunas el paciente para poder pasar el contraste endovenoso. Y el contraste oral mínimo tiene que tener más de 1 hora en el tránsito intestinal, ¿sí? Y otra cosa muy importante, no pidan tomografía si el paciente está inestable. La tomografía se hace en paciente hemodinámicamente normal o estable, ¿sí? El traslado, a veces, en pacientes que están chocados y sepsis, pueden llevarlo incluso en un paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico, que tiene que entrar en el momento. El retraso, ¿sí? O el llevarlo, en vez de ingresarlo al quirófano en el momento, puede llevarlo a la muerte del paciente. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno como para orientar y
y no queda mucha más de esta clase. Vamos a hablar de lo inflamatorio. El abdomen agudo inflamatorio, como muchos ya saben, ¿sí? Nos orientamos a apendicitis, diverticulitis, colecistitis, colangitis, buscamos abscesos, buscamos patología anexial y un montón de otras itis que generalmente son quirúrgicas, ¿sí? Generalmente el dolor es continuo y persistente, aproximadamente el paciente consulta a las 48 horas, o un dolor súbito que comenzó en ese mismo momento. El dolor puede variar con la evolución, o sea, es muy infrecuente que encontremos un paciente con una apendicitis cuando ya tiene 7 días de evolución, ¿sí? Lo más probable es que el paciente llegue séptico. Pero sí en las primeras 48 horas, como vemos, el dolor puede ser migratorio, pueden haber síntomas digestivos acompañantes, los síntomas infecciosos pueden ser precoces, puede tener peritonitis, y generalmente el abdomen agudo inflamatorio, la repercusión sistémica empieza leve y luego empeora. Muy importante según la topografía. Acá generalmente el examen complementario sirve para el diagnóstico diferencial, y generalmente la evolución del cuadro es lo que va a definir la conducta. Con respecto al abdomen agudo oclusivo, acá quiero hacer una gran diferencia. No es lo mismo el ilio que la obstrucción intestinal. El ilio es la detención del tránsito intestinal. Y muchos pacientes a veces han tenido episodios de diarrea y toman loperamida y se produce una distensión de todo el intestino delgado, o incluso muchos toman buscapina porque la buscapina está en las publicidades de la tele y todos, si te duele la pancita, toma buscapina. Muchos pacientes a veces vienen medicados, entonces hay que descartar el ilio. De la obstrucción intestinal, que ahí sí tenemos una obstrucción, ya sea parcial o total, del contenido intestinal, ya sea porque hay un proceso extrínseco o intrínseco propio del tubo digestivo. La mayoría de los cuadros de obstrucción intestinal son de intestino delgado, y un 30% restante del colon, ¿sí? No se olvide de revisarle las ingles a los pacientes. La mayoría de las oclusiones de intestino delgado pueden ser por hernias atascadas, o también revisar las cicatrices y buscar eventraciones, ¿sí? La mayoría de los cuadros de oclusión de intestino delgado son por hernias o eventraciones. Sonda nasogástrica aspirativa, por lo que ya expliqué antes. Además, nos va a hacer un diagnóstico si la obstrucción es del intestino delgado, puede venir líquido entérico, y si tenemos la obstrucción es colónica y tenemos una válvula ileocecal que no sea continente, incluso puede venir fecal, ¿sí? No tengan miedo a oler, ¿sí?, los líquidos que vienen del paciente, porque eso también a veces les hace el diagnóstico. Y el diámetro del ciego. El diámetro del ciego es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un ciego con una válvula cecal continente que mide más de 10 centímetros, el riesgo de perforación es inminente, ¿sí? Y generalmente el paciente, si está mucho tiempo con el ciego distendido, se producen isquemias, necrosis y peritonitis fecal. Entonces en el delgado las adherencias por sobre todo es lo más frecuente, sobre todo si tiene cirugías previas, la patología herniaria complicada, y carcinomatosis peritoneal, que no es tan frecuente, pero si vemos un paciente caquético o tiene antecedentes de tumores, hay que sospecharlo. Y acá más o menos les quería dejar este algoritmo, ¿sí?, donde vemos si el paciente tiene la laparotomía previa y no tiene la laparotomía previa, y si sospechamos sufrimiento intestinal. Nosotros acá en el Castro Rendón tenemos un protocolo de oclusión intestinal, donde solamente si el paciente tiene cirugías previas, utilizamos Telebrix. En 100 mililitros de Telebrix, a través de la sonda nasogástrica, y hacemos luego de las primeras 3 horas, hacemos una RX de abdomen, y evaluamos si el contraste que se ve simplemente pasa
o queda estancado en una zona donde se sospecha que está la constricción, donde se hace afina, se gruesa, como para tener un diagnóstico. A veces el contraste lo que genera es es osmótico por su concentración y ayuda a desinflamar el intestino, ¿sí? Que en ese momento se encuentra con una obstrucción intestinal. Si en ese momento, si nosotros hacemos la radiografía y ya vemos el contraste en el colon, el paciente no se opera, pero se le hace tratamiento ambulatorio con controles, ¿sí? Y posteriormente se programará y se le instruirá al paciente. Si el paciente no tiene cirugías previas, generalmente hacemos una tomografía de alta resolución, una tomografía, y con eso buscamos la patología que tenga el paciente, y ahí veremos si se estudian otras causas o si se hace una laparotomía o una laparoscopía. Otra cosa, si sospechamos que el paciente tiene una hernia, una eventración complicada, lo más probable es que esté sufriendo el intestino y es indicación inminente de la laparotomía. Con respecto al colon y recto, la edad del paciente ya nos orienta un poco más a qué patología estamos buscando, si tiene antecedentes de anemia, de mucorrea, de hematoquesia, proctorragia, pérdida de peso, ¿sí? Y generalmente en los pacientes añosos, ¿sí? El síndrome obstructivo generalmente es por tumoral. Y si la obstrucción es rectal, porque lo vemos toda la extensión desde el recto hacia arriba del colon, el tacto rectal en la impactación fecal o en el cáncer de recto avanzado, sí, es muy importante hacer el tacto porque tanto el tacto rectal como la anamnesis y la semiología y la radiografía, perdón, en las proyecciones que antes les conté, hacen el diagnóstico en el 85% de los casos. Y si no, la sensibilidad de la tomografía para detectar la obstrucción intestinal, ya sea de intestino delgado del colon, es del 90 al 94%, y la causa exacta puede ser identificada en el 75% de los casos. En el otro 25%, si no funciona con el tratamiento médico y la tomografía no nos dice nada, es quirúrgico, ¿sí? Pero fíjense que solamente con una radiografía, con una buena semiología abdominal y con un tacto rectal, sonda nasogástrica, generalmente se puede hacer diagnóstico de cualquier abdomen agudo y el paciente y resolverlo oportunamente. Con respecto al abdomen agudo isquémico, generalmente este tipo de abdomen agudo es por descarte. No es frecuente tener una isquemia mesentérica aguda, porque generalmente son pacientes añosos, tienen enfermedad arteriosclerótica previa, generalmente está involucrada la arteria mesentérica superior. El dolor generalmente puede llegar a presentarse en algunos pacientes postprandial, ¿sí? Y hay que buscar las causas como embolismo, trombosis, isquemias por bajo flujo y trombosis venosa mesentérica. Por eso digo que no es tan frecuente, porque generalmente cuando llegamos al abdomen agudo isquémico es más que nada por descarte. El paciente puede presentar distensión abdominal, shock y síntomas peritoneales que son más tardíos, que generalmente tienen que ver con la perforación del intestino. Y a veces podemos tener, cuando hacemos el tacto rectal y vemos, podemos tener un jarabe de grosellas o que se ve en el dedo examinador, y eso generalmente ya nos está hablando de una isquemia intestinal. La LDH en estos casos generalmente es orientativa, así como la acidosis metabólica del paciente y el estado general. Pero generalmente la amilasa nosotros nunca la pedimos, pero nos hacen un diagnóstico diferencial y estos pacientes van a tomografía. Entonces, en los pacientes que han tenido fibrilación auricular o vegetaciones, ¿sí? Siempre hay que buscar un 50% es la embolia de la arteria mesentérica superior. En los pacientes que tienen una trombosis de la artérica, esos son los pacientes que generalmente pueden tener dolor crónico postprandial, pérdida de peso, ¿sí? Puede tener sangre oculta en materia fecal.
Cuando tenemos isquemia no oclusiva o oclusiva, generalmente estas son las isquemias por bajo flujo, y se observan en pacientes que han tenido shock cardiogénico, sepsis, hipovolemia o vasoconstricción por fármacos, y la trombosis venosa mesentérica, que es lo más frecuente, generalmente puede ser en pacientes que han tenido traumatismos de abdomen abdominal severos, sepsis abdominal, ¿sí? Y generalmente en pacientes que tienen coagulopatías y dolores abdominales. En cuanto a cuando es isquémico, la resolución es quirúrgica. Si nosotros entramos a un abdomen y vemos que la distribución no es arterial, sino que es más bien venosa, lo que hacemos es tratamiento anticoagulante. Y el aneurisma de la aorta abdominal, que generalmente si llegan a diagnosticar un paciente con aneurisma de aorta, y generalmente llegan vivos acá al Castro Rendón, porque la mayoría de los pacientes con un aneurisma de la aorta abdominal roto fallecen en el instante. Generalmente son infrarrenales y se van a extender hasta los vasos ilíacos. Los pacientes a veces conocen y saben que tienen un aneurisma, y otras veces el diagnóstico en el momento, pero generalmente son mayores de 65 años, con antecedentes de enfermedad vascular periférica, y generalmente los pacientes pueden tener síntomas inespecíficos de dolor abdominal o lumbar que va a ascender espontáneamente, o tienen síndromes de claudicación. La tríada clásica que está descrita en los libros como hipotensión, dolor severo, masa abdominal palpable, solamente está presente en el 50% de los casos. No se olviden de, en ese momento, tocar los pulsos periféricos del paciente. Pueden estar irregulares o incluso ausentes. Y si uno oculta generalmente los aneurismas, si el paciente todavía lo permite, suelen estar, pueden presentar soplo, ¿sí? Si ustedes empiezan a ver isquemia o equimosis a nivel distal en la piel, generalmente estamos hablando de un aneurisma de abdominal roto y el ingreso a quirófano es urgente. La tomografía nos va a llevar a revelar la magnitud del aneurisma, pero generalmente, como ya les dije antes, el paciente no tiene que estar en shock. Y vamos con el perforativo, que es la perforación de la víscera hueca, ¿sí?, de cualquier parte del intestino. Generalmente es un dolor de comienzo brusco, el dolor es intenso, es constante desde el inicio del cuadro, el paciente está ileado, generalmente tiene gran repercusión sistémica, el abdomen cuando uno lo revisa suele estar en tabla, tiene peritonitis, si le hacemos la RX de abdomen de pie y podemos ver el neumoperitoneo, ¿sí? Y generalmente en la semiología no tenemos matidez hepática. No importa dónde esté perforado el paciente, hay que entrarlo a quirófano. Y con último, y ya con esto vamos terminando, a la parte que a mí más me gusta, que es el abdomen agudo traumático. Cuando usted reciba un paciente con un politrauma, por más que tenga clavada una estaca en el abdomen, no se olvide, por favor, que siempre tiene que hacer la sistemática de la TLS. Vía aérea, respiración, circulación, estado neurológico, ¿sí?, la exposición. Y una vez que usted tenga todo el ATLS sabido de memoria y realizado ahí es cuando realmente vamos a ver y considerar el trauma si es abierto o si es cerrado, ¿sí? Nunca altere la sistemática en el trauma para evitar las lesiones que sean desapercibidas. Entonces, este sí que es un tema mucho más amplio, pero generalmente el paciente con heridas traumáticas pueden ser por heridas de arma blanca o heridas de arma de fuego. Las heridas de arma de fuego, como bien saben, por ser fuego son mucho más destructivas, ¿sí? Generalmente la proyección en la que se presentan, a diferencia de la herida de arma blanca, que podemos calcular a qué órganos están lesionados según la topografía de la lesión, con la herida de arma de fuego nunca se sabe. De todas maneras, el tratamiento en cualquiera de las dos
puede llegar a ser quirúrgico. Con respecto a las heridas con respecto a las heridas abdominales, ¿sí? Cuando son anteriores, si vemos que no atraviesan la aponeurosis, el paciente, y tenemos una RX que son normales, el paciente se puede ir de alta. Cuando atraviesa la aponeurosis, ¿sí? Hay diferentes escuelas, muchos dicen cuando atraviesa el peritoneo. Para nosotros acá en el Castro Rendón, si ya atraviesa la aponeurosis, el paciente tiene que quedar en observación durante 12 horas, sin analgesia, ¿sí? Y bueno, y con doble vía y todo lo demás que requiere un paciente que fue lesionado por trauma. Durante 12 horas, para evitar laparotomías en exceso, se controla el abdomen, generalmente por el mismo examinador cada 3 horas, y si el paciente no presenta ninguna sintomatología que haya empeorado su cuadro, se le puede dar de alta. Después, cuando tenemos las abdominales laterales, las toracoabdominales y las lumbares, si el paciente no tiene una evisceración que tenga que ser, o está chocado y que no tiene que ser ingresado a quirófano de urgencia, solicitamos las tomografías como para evaluar lo que es el retroperitoneo. Todas las heridas de arma de fuego siempre se exploran. Entonces, otro cuadrito chiquitito, si tenemos un trauma abdominal penetrante, con anormalidad hemodinámica, peritonitis o evisceración, es mandatorio la laparotomía exploradora. Si no, tomografía de abdomen y pelvis, y eventualmente hacemos laparoscopía. Nosotros hacemos, si tenemos una herida tóraco-abdominal que ha requerido la colocación de un tubo de tórax en el paciente, hacemos una videotoracoscopía para evaluar la indemnidad del diafragma. Si fue abdominal con un tórax que no ha sido violado por un tubo de tórax, se hace una laparoscopía. Ya tenemos que terminar. Ya estamos terminando. Evalúe siempre la hemodinamia en el trauma abdominal que sea cerrado. Si el paciente está inestable, directamente la laparotomía, pero el FAS, si tenemos accesibilidad en el momento, también nos va a orientar, ¿sí? Y la tomografía en el caso de que el paciente esté estable, ¿sí? Si el FAS es negativo, sí hay que considerar dónde están los otros grandes sangrados de shock, que pueden chocar al paciente. Y bueno, y básicamente, para cerrar ya, decir que mucho de lo que depende del abdomen quirúrgico no es solamente de tener disponibilidad de un cirujano, sino de la semiología y de la anamnesis y de la repetición de hacer siempre lo mismo. Porque ninguna opinión es verdadera o falsa, contraria a la opinión dominante o general, se estableció instantáneamente con base en una demostración lúcida y palpable, sino a fuerza de repeticiones y por lo tanto de hábito. Así que bueno, espero que les haya servido y muchísimas gracias por su atención. Bueno. Gracias, Estefanía, por la charla muy clara y muy buena. Te iba a hacer una consulta. Analgésicos en abdomen agudo, ¿cuándo y qué se recomienda? Si nosotros tenemos a un paciente que nosotros generalmente no usamos analgesia. Es muy raro que demos analgésica hasta que tengamos, perdón, que me llegó una pregunta por acá. Si nosotros tenemos un paciente que ya tiene, por ejemplo, conocemos que tiene alguna patología, una patología biliar, o que ya tiene diagnóstico, tenemos una ecografía que, por ejemplo, no nos ve colecistitis, le podemos dar buscapina al paciente que va a calmar un poco lo que es el cólico biliar, pero no tenemos que tener en cuenta que no tenga signos de colecistitis, sino le va a ayudar un poco el dolor, pero es quirúrgico y mandatorio. Si tenemos un paciente que vimos por la guardia, que tenemos un dolor abdominal con un laboratorio que no tiene leucocitosis, pero el dolor sigue siendo, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, y no nos queda muy claro, nosotros generalmente
hacemos control en 24 horas sin analgesia. Si ya tenemos el diagnóstico, que es una apendicitis, que lo vamos a entrar a quirófano, ahí ya podemos iniciar siempre el tratamiento antibiótico profiláctico, así como también la analgesia. Pero si vamos a mandar a un paciente a controlar porque no nos queda claro, o antes de llamar al cirujano, no le pongan analgesia, porque si no los abdómenes para nosotros están subevaluables. Dice, no, estaba con mucho dolor y le puse un poco de morfina. Es muy difícil después uno tener un buen criterio si el paciente está con, así sea un rescate de morfina, evaluar el abdomen. Ni que hablar si ya le pusieron diclofenac, ¿sí? Entonces, no, generalmente, si va a llamar al cirujano, o usted lo va a mandar de alta y lo va a volver a controlar, no le dé analgesia al paciente. Porque lo que queremos justamente es que tenga dolor. El dolor nos va a decir qué tiene, dónde y dónde lo tiene. Es algo muy común. Y después acá me llegó una pregunta de YouTube que dice, ¿en qué casos específicos se colocan sondas? Sonda nasogástrica y sonda vesical. Sonda nasogástrica y sonda vesical en todos los traumas, ¿sí? Y generalmente si sospechamos que el paciente tiene una patología obstructiva. Sobre todo la sonda nasogástrica. La sonda vesical, si el paciente está séptico o está en shock, ahí siempre ponemos sonda nasogástrica como para saber y cuantificar el ritmo diurético. Estefania, eso del dolor nos pasa muy seguido, a veces pasa justo estamos acá operando a los cirujanos. ¿Me oís? No, que acá el doctor D'Angelo me dice que es poco probable que modifique el examen físico en relación al peritonismo. Sí lo modifica. Semiológicamente sí lo modifica. El paciente no es igual el abdomen cuando uno lo evalúa sin opioides que con opioides. Así que yo no le pondría opioides si voy a llamar al cirujano. No sé si hay alguna otra cosita más. No sé si me digas a mí, que estaba hablando de eso también, de la analgesia. Que a veces pasa, están todos los Es que a nosotros cuando nos llaman y nos dicen, el paciente está con dolor abdominal, vos vas 3 de la mañana o a la hora que sea y ves las indicaciones, no importa si le pusieron Reliveran, ranitidina, pero sí nos molesta mucho cuando tienen buscapina los pacientes, y sobre todo si ya le hicieron diclofenac o morfina. El abdomen es distinto, no es igual. Pero más que nada, o sea, eso. Si usted vaya, y sobre todo si lo van a dejar en control en 24 horas, no poner nada que disminuya el dolor. Todos tenemos el concepto de la morfina, que morfina sí se la podemos dar, no cantidades excesivas, pero cuando tienen que esperar mucho a veces, cuando están muy locos de dolor. Pero bueno, esperaremos menos. Pero bueno, si se pueden poner menos, mejor. Buenísimo. Muchas gracias, Tefonía. Bueno, me sigo quedando para chusmear el resto. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Ahora seguimos, creo que le vas a pasar vos la computadora, o no, a Natalia Gil. Ahora Natalia Gil va a hablar de traumatismo de cráneo. Natalia fue alumna nuestra, fue residente de emergentología en este hospital, ahí está entrando. Natalia fue residente de emergentología en nuestro hospital, terminó su residencia y actualmente es instructora de residentes de emergentología en nuestro servicio, de nuestro hospital. Y actualmente además está de guardia hoy. Así que se está escapando, la otra dramática también está de guardia. Y agradezco a las dos. Este tema que particularmente es muy lindo tema. ¿Cómo se define? Es una afectación, ¿sí?, física y funcional del cráneo o del cerebro causado por una fuerza externa que puede llevar a la alteración de las habilidades cognitivas y o físicas y emocionales de una persona. Se define como una escala de Glasgow de 3 a 8, ¿sí? El valor tiene que tener en cuenta que esta escala está indicada en pacientes que sufrieron politraumatismos, y se ve modificada por hipoxemia, por intoxicaciones, ya sea con alcohol o alguna droga, por hipotensión, ¿sí?, o convulsiones. Entonces, una vez que lo tomamos, esta escala de Glasgow, que más tarde se las voy a mostrar cómo es,
tienen que tener en cuenta estas variables que la pueden modificar, ¿sí? Los pacientes con TEC siempre uno tiene que interrogar, ¿sí? La cinemática del trauma, es muy importante saber, muchas veces el paciente es un paciente que sufre un politraumatismo, por ejemplo un incidente de tránsito, en donde el paciente llevaba quizás cinturón de seguridad, pero llevaba objetos sueltos en el habitáculo y le golpean el cráneo, y eso se considera también un TEC, ¿sí? Entonces no directamente la cabeza tiene que ir a golpearse sobre el asfalto, o sobre el parabrisas, o alguna parte del vehículo, sino que por un objeto que quede suelto en el habitáculo también lo puede ocasionar, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que el TEC y el TEC grave es una de las principales causas de muerte, ¿sí? En pacientes de 15 a 35 años. Entonces es una patología que nosotros tenemos que aprender a manejar bien en cualquier guardia que estemos de los hospitales, ¿sí? Es algo que no requerimos, en cierta forma, por lo menos la atención inicial de una atención de un hospital de mayor complejidad, sino que la atención inicial la podemos hacer nosotros y podemos mejorar y digamos, evitar la hipertensión intracraniana y evitar las consecuencias secundarias que pueden generar las lesiones, ¿sí? Nosotros tenemos distintos tipos de lesiones. Según la etiopatogenia pueden ser lesiones primarias, que son directamente las fracturas, las contusiones, las laceraciones o la lesión axonal difusa, ¿sí? Y las secundarias al impacto o mecanismos de aceleración, desaceleración o movimientos del encéfalo respecto al cráneo, ¿sí? Esos asillamientos que se producen. Con respecto a las lesiones secundarias, pueden generarse hematomas y hemorragias intracraneales, congestión vascular cerebral, edema, hipertensión intracraneal y lesiones isquémicas e infecciosas secundarias, ¿sí? Que se inician en el momento del impacto, ¿sí? Con una manifestación clínica que es mucho más tardía y la vamos a ver posteriormente, pero que tenemos que empezar nosotros a trabajar antes para evitarlas. Con respecto a cómo se clasifican también tenemos respecto a la integridad o no de lo que recubre, ¿sí? El cerebro. Tenemos el que es cerrado, ¿sí? En donde alguna de las cubiertas está íntegra, ¿sí? Ya sea el cuero cabelludo, el hueso o las capas que recubren el cerebro, ¿sí? Y no existe una continuidad directa, ¿sí? Hacia la masa cerebral. La gran mayoría son cerrados, ¿sí? Excepto aquellos que son considerados abiertos, por ejemplo, herida de arma de fuego, herida de arma blanca, o un objeto que haya penetrado, ¿sí? Directamente al cerebro, en donde rompe todas las cubiertas, ¿sí? Y esta tiene, por supuesto, mayor mortalidad. Con respecto a lo que es la fisiología del cráneo, tenemos que recordarnos que nosotros tenemos el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Que va a estar dado por la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Y la resistencia vascular central, ¿sí? Esto a su vez está dado por la TAM, ¿sí? Menos la PIC, que nosotros tenemos que ir, perdón, estoy un poquito nerviosa, tenemos que ir manejando estas variables como para evitar que se genere un aumento del flujo sanguíneo cerebral en estos pacientes, porque generamos mayor lesión, ¿sí? Secundaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que los mecanismos de autorregulación, ¿sí? Se modifican, tanto la resistencia vascular central por la vasodilatación y vasoconstricción, para mantener un flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Adecuado a las necesidades metabólicas que requiere el cerebro, ¿sí? Aproximadamente es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Por eso, digamos, nosotros tenemos diferentes variables para medir y monitorizar esto. La presión intracraniana, ¿sí? Es de aproximadamente 10 a 20 milímetros de mercurio, y depende en el 80%, ¿sí? Del cerebro, de la sustancia blanca, gris y del líquido intersticial. El líquido cefalorraquídeo solamente el 10%, ¿sí? Y la vasculatura el resto, el otro 10%, ¿sí? Fíjense que es muy poco lo que nosotros pensábamos poder modificar, pero importante. Gracias. Con respecto a la fisiopatología, nosotros tenemos primero la injuria primaria, ¿sí? Que es el daño o trauma inmediato. Después viene la injuria secundaria, ¿sí? Los que les comenté, el sangrado que se viene produciendo. Dale. No sabía que no estaba en pantalla completa. Ahí me van a poner la presentación en imagen en pantalla completa, no la tenía, disculpen. Queda ahí. ¿Dónde está la imagen puesta?
Bueno, la injuria primaria sí es el daño inmediato que se produce, ¿sí? Inmediato al trauma. Después vienen las lesiones secundarias, ¿sí? Y esto va a generar dos eventos, los eventos isquémicos, ¿sí? Los eventos intracraneales. Dentro de los eventos isquémicos vamos a tener la hipotensión y la hipoxia, ¿sí? Que va a generar isquemia, ¿sí? A su vez, los que son los eventos intracraneales, que van a generar alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Un volumen sanguíneo cerebral alterado, una respuesta inflamatoria aumentada, ¿sí? Y alteración del metabolismo cerebral. Esto va a generar edema sumado a la isquemia. El producto final es que vamos a tener hipertensión endocraniana. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre esto, ¿sí? Sobre evitar los eventos isquémicos, los eventos intracraneales, para evitar que nuestro paciente llegue a hacer la hipertensión endocraniana. También depende mucho del trauma que tenga asociado, pero bueno, es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Como médico emergentólogo o médicos generales en la guardia. No puedo correrlo. A ver. Estamos, ahí estamos. Dentro, para las medidas para poder prevenir estas lesiones secundarias, nosotros siempre como médicos de guardia tenemos que siempre evaluar al paciente con el ABCDE, ¿sí? Dentro de la, que es lo primero en realidad, ¿por qué elegimos la escala o por qué usamos la escala o hacer el ABCDE? Porque son las principales causas que nos van a matar al paciente, ¿sí? Primero la obstrucción de la vía aérea, luego la ventilación, la circulación y después los neurológicos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que evaluar la vía aérea. Y en caso de que el paciente tenga un T grave, un glabus menos de 8, siempre hay que asegurar esa vía aérea, ¿sí? Hay estudios en donde mencionan que lo mejor es preferiblemente que se realice desde el prehospitalario, pero muchas veces si el prehospitalario está a menos de 10 minutos de un hospital de mayor complejidad, lo mejor es manejarla en directamente en el hospital de mayor complejidad o en el hospital más cercano, ya que realizándolo en el prehospitalario corremos muchos riesgos de complicaciones que se pueden dar tanto en la escena, ¿sí? Como después lo que son las cuestiones infecciosas del paciente, ¿sí? Estos pacientes tienen que realizarse con una intubación con técnica de 4 manos, ¿sí? Ahora voy a mostrar una imagen cómo sería, ¿sí? Porque tienen asociados, hay que sospechar que tienen lesión de columna cervical, ¿sí? Por ende este paciente va a tener puesto un collar cervical, entonces a la hora de realizarle la intubación requerimos de 2 operadores por lo menos. Se trata de utilizar una secuencia de intubación rápida, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, de las drogas que cada uno tenga en su institución, pero se prefiere fentanilo o etomidato, ¿sí? Que no tenemos, por lo menos acá. Midazolam, propofol o succinilcolina, ¿sí? Esta secuencia de intubación no tiene que llevar más de 5 minutos, ¿sí? Y la posición de la cabeza con elevación a 30 grados, ¿sí? Para disminuir, para evitar mayor riesgo de tener hipertensión endocraniana, ¿sí? La técnica sería esta, ¿sí? Un operador, hay 2 formas de hacerla. Un operador se pone enfrente, ¿sí? Sostiene lo que es todo por rebordes óseos, columna cervical y parte lateral sería del cuello. Y otra forma es colocarse de espalda al paciente y sostiene del lado inverso sería, ¿sí? Mientras el otro operador realiza la técnica sin hiperextensión, ¿sí? Y sin realizar movimientos de la columna cervical. De todas maneras, últimamente también hay estudios que mencionan que es mínima el movimiento que se produce cuando uno va a realizar la intubación del paciente, ¿sí? Así que son cuestiones que van a ir cambiando. Yo estimo que no muy lejos vamos a terminar intubando a un paciente con el operador solo, siempre y cuando cuidando de que no hagamos una técnica de hiperextensión. Bueno, ¿cómo nosotros podemos prevenir las lesiones secundarias? ¿Sí? Una es la ventilación, ¿sí? El paciente tiene que tratar de saturar mayor de 95%, manteniendo una presión arterial de CO2 de 35-45 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos medir esto? Con un capnógrafo. Yo sé que muchos no tienen un capnógrafo en su hospital, ¿sí? Entonces se trata de llevar una ventilación aproximadamente de 14 respiraciones por minuto, aproximadamente, ¿sí? Pero siempre la saturación por encima del 95% para evitar la hipoxia cerebral. Por otro lado, tenemos que prestar especial atención también en la circulación, ¿sí? Hay que garantizar la euvolemia, administrar soluciones salinas, ¿sí? Al 9%, inotrópicos, no de adrenalina, ¿sí? En caso de que no recupere con bolos de 300 mililitros de solución fisiológica o Ringer lactato, ¿sí? Pero
tratar de que la presión de perfusión cerebral sea la adecuada, ¿sí? Se trata de tener una TAM de 80 milímetros de mercurio. Y es importante en estos casos, ¿sí?, que la euvolemia sea manejada en contexto de un paciente que también es politrauma, ¿sí? Muchas veces el paciente no solamente presenta un TEC grave asociado, sino que también puede llegar a tener un trauma cerrado de tórax o un trauma cerrado de abdomen. Entonces, en estos casos nosotros tenemos que priorizar, ¿sí?, el tratamiento del paciente siempre basándonos en el ABCDE, ¿sí? Entonces, mi objetivo, por supuesto, es cuidar al cerebro, tenemos que cuidar al cerebro porque después no vamos a tener pacientes, ¿sí? Pero en cierta forma también nosotros tenemos que evitar que el paciente vuelva a resangrar. Por ende, si yo tengo un trauma cerrado de abdomen, donde estoy manejando una TAM por encima de 80%, tengo mucho riesgo, ¿sí?, a que el paciente sangre, ¿sí?, y complique más la situación. De todas maneras, si el paciente es un paciente politraumatizado, por ejemplo, con un trauma cerrado de abdomen, un trauma cerrado de tórax, que además tiene un TEC grave, nosotros tenemos también que pensar que ese paciente no requiere tanto líquido, sino lo que necesitamos es sangre, ¿sí?, es productos de la coagulación, plasma o plaquetas. Vamos a ir viendo de acuerdo al ROTEM que le saquemos a ese paciente. Ahora en este hospital nosotros podemos estar haciendo ROTEM, entonces podemos dirigir la reanimación de acuerdo a eso, ¿sí? Pero no usar los líquidos a chorro, porque eso genera mayor hemodilución, genera acidosis y genera muerte, ¿sí? Entonces, siempre lo que sea, al administrar las soluciones como solución fisiológica o rige lactato, que sean controladas, ¿sí?, con bolos de 300, bolos de 250, y vayamos evaluando la presión que va teniendo el paciente, ¿sí? Con respecto a lo que es la valoración neurológica, esta es como lo vamos a evaluar, ¿sí?, con la escala de Glasgow, que se llama. Fíjense que tenemos puntaje de 4 para lo que es ocular, ¿sí?, en donde la apertura ocular espontánea tiene un valor de 4. Si nosotros le tenemos que hablar y el paciente abre los ojos, ¿sí?, se da un puntaje de 3. Ahora, si al paciente le tenemos que generar dolor para poder para abrir los ojos, tiene un puntaje de 2, y si el paciente directamente no responde, tiene un puntaje de 1. Luego pasamos al verbal, que da un puntaje de 5 en total, ¿sí? Si está orientado y conversando, se da un puntaje de 5. Si está desorientado y hablando, 4. Palabras inapropiadas, 3. Sonidos que no logramos comprender, es 2. Y si no se tiene ninguna respuesta, es 1. Con respecto a el puntaje de 6 se lo da lo motor, que es el más importante, ¿sí?, es el más importante de la escala de Glasgow. Si tenemos un motor de 6, quiere decir que obedece órdenes simples, ¿sí?, se moviliza espontáneamente y obedece las órdenes. Si se le da un puntaje de 5 es porque localiza al dolor, ¿sí? Si retira y flexiona al dolor, tiene un puntaje de 4, ¿sí? Si tiene una flexión anormal, sería así, ¿sí?, vamos a tener un puntaje de 3. Si se tiene una extensión con rotación interna de las extremidades, ¿sí?, tiene un puntaje de 2, y si no se obtiene ninguna respuesta es 1, ¿sí? En este caso, de la escala de Glasgow, lo que les menciono, es muy importante qué motor tiene este paciente, ¿sí? Antes de intubarlo, antes de mantener, digamos, permeabilizar la vía aérea, es importante que ustedes nos sepan decir qué motor tiene el paciente, porque nos va a decir qué paciente vamos a tener. Una vez que vos lo intubás, que le haces drogas, que lo adaptás y demás, no está bueno después cuando llega a la institución, si no pudieron sacarle bien un Glasgow, dejarlo sin analgesia, porque podemos generar mayores lesiones secundarias a nivel cerebral, ¿sí? Entonces es muy importante que se le haga esta escala de Glasgow y saber muy bien qué motor tenía el paciente antes de realizarle la intubación, ¿sí?, y hacerle la pseudoanalgesia y bloqueo en algunos casos. Entonces, importante esta parte, ¿sí? Y recuerden que el Glasgow se modifica si el paciente está hipotenso, hipoglucémico, intoxicado o tiene convulsiones. Si se tiene alguna de esas, se las corrige y nuevamente se vuelve a tomar el Glasgow. Yo sé que es muy importante, muchos pacientes que están intoxicados con alcohol, no podemos esperar hasta que limpie o depure todo el alcohol, porque el paciente se nos va a morir. Entonces, tratar de, cuando se nos menciona el Glasgow que tiene el paciente, mencionar que el paciente se encontraba intoxicado con alcohol o alguna droga, ¿sí? Lo que nosotros además evaluamos, además de la escala de Glasgow, sí, son los reflejos que tiene el paciente. Si nosotros tenemos un paciente con unas pupilas que están anisocóricas, unas pupilas midriáticas, unas pupilas tendientes a la miosis, ¿sí?, eso nos habla mucho a nivel cerebral
qué es lo que podemos llegar a tener, ¿sí? También nos fijamos el reflejo oxígeno que tiene el paciente, si vomita, ¿sí? El patrón respiratorio que tiene, ¿sí? Entonces, antes de intubar, realizarle drogas, es muy importante la evaluación neurológica del Glasgow, las pupilas, y tratar de evaluar si en un paciente que no tiene respuesta, ver si tiene reflejo oxígeno, oculocefálico, que es el ojos de muñeca, ¿sí? Se gira como para ver qué paciente estamos teniendo o nos queda, ¿sí? Otra de las medidas para prevenir las lesiones secundarias, me quedó desfasada de la otra, es la pseudoanalgesia. Es muy importante pseudoanalgesiar al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir el dolor, ya que el dolor genera aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la PIC, ¿sí? Taquicardia. Entonces nosotros tenemos que tratar de el paciente bajar lo más posible para evitar las lesiones secundarias. Y entonces una buena pseudoanalgesia, hay que controlar la temperatura. Estos pacientes muchas veces pueden generar hipertermia. Si esa hipertermia no tiene que ver habitualmente con una causa infecciosa, sino con el propio trauma, una fiebre central, por lo cual, si uno le hace antipiréticos no va a servir de nada, tenemos que hacer medios físicos para bajar la temperatura, ¿sí? También una buena pseudoanalgesia genera disminución de la liberación de catecolaminas, ¿sí? O sea que menor catabolismo a nivel general, ¿sí? Facilita también los cuidados por parte de nosotros del servicio de enfermería, ¿sí? Favorece la adaptación también a la ventilación mecánica, ¿sí? Y también favorece y ayuda a mejorar el tratamiento y la prevención de las convulsiones que puede llegar a tener el paciente. Estos pacientes, lo ideal es, el propofol es una droga que está está muy bien indicada para lo que es el manejo de la PIC, ¿sí? Produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Pero no genera una hipotensión, ¿cómo les puedo explicar? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral a nivel del cerebro, pero no disminuyendo consigo la PIC, ¿sí? Pero no genera pero hay que tener cuidado con el manejo del propofol, ya que si nos genera una hipotensión generalizada, porque disminuye la resistencia vascular periférica, ¿sí? Total, y el gasto cardíaco, nos puede generar una lesión secundaria. Entonces, es muy bueno para manejar la PIC y el flujo sanguíneo cerebral, pero hay que hacerlo controlado, ¿sí? O bueno, si disponemos de remifentanil sería lo adecuado, pero bueno, acá solamente lo tiene anestesia para poder utilizarlo, ¿sí? Y en caso de que lo tengamos que sedar y lo tengamos que bloquear, se utiliza midazolam, o sea, se puede usar opioides como fentanilo, y después bloqueo con becurón, ¿sí? Es importante en estos pacientes también el control de la temperatura, lo que les mencionaba recién, ¿sí? Tratar de manejar una temperatura menos, yo diría hasta de 36,5, ¿sí? Contra más hipotérmicos estén los pacientes mejor, porque disminuyen más el flujo sanguíneo cerebral y con ello disminuye la PIC, ¿sí? No hay que calentarlos, pero bueno, tener en cuenta y ojo, porque estos pacientes también pueden tener lo que les mencionaba hace un rato, un trauma asociado, por ejemplo, de abdomen o de tórax, ¿sí? O múltiples fracturas de expuesta. Entonces ahí cambia la situación, porque sabemos todos que el paciente hipotérmico genera mayor acidosis y mayor coagulopatía. Entonces, en estos casos lo que tenemos que tratar de tener es una normotermia, ¿sí? Pero en caso de que sea un TEC grave, puramente TEC, ¿sí? Se puede plantear realizarle hipotermia, ¿sí? De 35,5. Luego la normoglucemia, se trata de mantener una glucemia de 80-40, ¿sí? No se recomienda hacerle glucosado, ¿sí? A menos de que baje a una glucemia menos de 70, ahí sí, pero si no, no sería la indicación, ¿sí? Hay que mantenerlo que tenga una glucemia adecuada. Y evitar la hiponatremia, ya que puede generar riesgo secundario de que haga una diabetes insípida, y colocar al paciente en la cabecera a 30 grados. Entonces, el tratamiento, ¿cuál sería nuestro tratamiento en un paciente que tiene un TEC grave, que tenemos lesiones secundarias, ¿sí? Lesiones isquémicas, hiporedema, y queremos evitar, ¿sí? Que el paciente haga una hipertensión endocraniana, ¿sí? O el paciente, son las que mencioné antes, ¿sí? Que son normoglucemia, hipotermia, ¿sí? Tener la anatremia adecuada, ¿sí? Cabecera a 30 grados, mantener una saturación de oxígeno mayor de 95%, con una CO2 de 35 a 30, ¿sí? En caso de que nosotros tenemos todo esto controlado, ¿sí? Lo que les mencioné previo, para evitar las lesiones secundarias, lo tengamos todo adecuado, y el paciente igual nos genera, nos muestra que está siendo
hipertensión endocraniana, ¿sí? Ya sea con la alteración del reflejo pupilar, ya sea con disminución del Glasgow, ya sea con alteraciones en el patrón respiratorio o bradicardia, ¿sí? Nos está hablando que el paciente está teniendo una hipertensión endocraniana. Entonces el tratamiento que nosotros tenemos que tener de primer nivel es la terapia osmótica, ¿sí? Y la hiperventilación también controlada, ¿sí? Tenemos que tener medidor de CO2, ¿sí? Con respecto a la terapia osmótica, ahora lo vamos a ver, y la hiperventilación, si una vez que está intubado, tenemos que lograr esa CO2, ¿sí? Esa CO2 expirado de 30 mililitros de mercurio. Como segundo nivel, la pseudoanalgesia y el coma con un bloqueo, ¿sí? Craneectomía descompresiva y la hipotermia. Con respecto a la terapia osmótica, ¿sí? La realidad es que reduce la hipertensión intracraniana, ¿sí? Pero no hubo una evidencia que haga que una es mejor que la otra, ¿sí? Respecto a los efectos que produce. Entonces, con respecto al manejo de estos pacientes, nosotros nos planteamos como tratamiento lo que es el cloruro hipertónico, ¿sí? Al 3% versus el manitol, de esto hablaba. No hay diferencia, pero nosotros preferimos, por efecto secundario que tiene, el cloruro hipertónico, ¿sí? El cloruro hipertónico se puede realizar en bolos, ¿sí? De, por ejemplo, 30 mililitros, ¿sí? Endovenoso, en 10 minutos, ¿sí? O se le puede hacer 250 mililitros a pasar en media hora, o una infusión continua que está mencionada ahí, ¿sí? ¿Cómo se prepara? Se puede preparar 5 ampollas también de cloruro de sodio al 20%, más 450 mililitros de solución fisiológica al 0,9% si es que no tenemos las ampollas, ¿sí? La idea es que se mantenga una osmolaridad adecuada de 320 a 330, ¿sí? Con un sodio de 145 y 155. Ustedes dicen, ¿cuánto de laboratorio y demás? No, lo que se trata de hacer en realidad es, el paciente me está presentando signos de hipertensión endocraniana, lo que les mencionaba, alteraciones pupilares, bradicardia, ¿sí? O hipertensión, eso en contexto de un paciente intubado, yo tengo que sospechar que este paciente me está haciendo hipertensión endocraniana, entonces lo que tengo que hacer es hacerles, de 30 mililitros de cloruro hipertónico y ver cómo responde el paciente, ¿sí? Estos son maniobras de salvataje que nosotros podemos ir haciendo hasta que también el cirujano defina si el paciente tiene conducta o no tiene conducta quirúrgica, ¿sí? Y por otro lado podemos utilizar también el manitol al 20%, ¿sí? A una dosis de 0,25 a 1 gramo por kilo, ¿sí? También en bolo. El corticoide no se recomienda en estos pacientes, ¿sí? Con respecto a la profilaxis anticomicial, se recomienda fenitoína, ¿sí? Para disminuir la incidencia de convulsiones tempranas, ¿sí? Dentro de los 7 días o posteriores al trauma, ¿sí? Es una evidencia 2A. Y la dosis es de 100 miligramos endovenoso cada 8 horas, ¿sí? Y no se recomienda de forma tardía. Con respecto a lo que es el ácido tranexámico, ¿sí? Bueno, hay un ensayo que se llama CRASH-3, ¿sí? Que proporciona evidencia de que estos pacientes, el bolo que se realiza de ácido tranexámico de 1 gramo en 10 minutos, y después la infusión de otro gramo en 8 horas, es seguro en pacientes con TEC, ¿sí? Pero siempre que estén dentro de las 3 horas de la lesión, ¿sí? Disminuye el sangrado cerebral. Entonces, estamos hablando para poder utilizar ácido tranexámico en estos pacientes con TEC grave que tienen sangrado cerebral. Entonces, repasando, estos pacientes con TEC grave que se definen como un Glasgow menor de 8, ¿sí? Que tenemos lesiones, tanto primarias como secundarias, nosotros tenemos que tratar de evitar las lesiones secundarias. La primera ya está hecha, que es el trauma directo en sí, y la secundaria es donde nosotros somos los partícipes y en donde podemos mantener un cerebro adecuadamente perfundido y evitando la mayor cantidad de lesiones secundarias posible. Entonces, es importante el manejo de la temperatura, de la glucemia, de la saturación, cabecera a 30 grados, ¿sí? Y esto nos va a prevenir que el paciente genere mayor lesiones asociadas, ¿sí? Cerebrales. En caso de que nosotros manejemos todo esto, tengamos todo bien y genere igual una hipertensión endocraniana, tenemos que hacerle soluciones, ¿sí? Cloruro hipertónico, si no disponemos manitol, ¿sí? Y en caso de que no disponemos de eso, tenemos que evaluar también la terapia quirúrgica, ¿sí? Por supuesto, ya habíamos hablado de lo que es elevar la cabecera a 30 grados, ¿sí? Y
el manejo de estos pacientes posterior, que lo tiene que decidir luego el neurocirujano si coloca catéter de pico o una cranectomía descompresiva, ¿sí? Estos pacientes, la realidad es que nosotros, fíjense que nosotros por el momento no requerimos de terapia para poder hacerle todo este tratamiento inicial, ¿sí? El paciente una vez que tiene trauma, en el momento que tiene el trauma ya se comienza a generarse las lesiones. Entonces en ese momento en que nosotros llegamos ya tenemos que empezar a trabajar para evitar las lesiones secundarias. Apenas nos llega a nuestro hospital ya tenemos que trabajar en esto, ¿sí? No requerimos un terapista, no necesitamos en ese momento de un quirófano ya, ¿sí? Haciendo todas estas medidas nosotros evitamos que el paciente complique y genere y evitemos una hipertensión endocraniana. Y en caso de que después ya la tenga, realizamos también tratamiento hasta que defina el neurocirujano o lo trasladen al centro de mayor complejidad para que el cirujano el neurocirujano, perdón, evalúe si tiene una conducta para realizarle craniotomía descompresiva o un catéter de pico, ¿sí? Entonces, nada, más que nada lo importante de todo esto es que un paciente con TEC grave no tiene que asustarse, lo podemos manejar tranquilamente en la guardia y podemos evitar muchas lesiones asociadas y cuidar el cerebro del paciente, que es muy lábil a las alteraciones, ¿sí? Bueno, acá está la bibliografía de la clase, perdón, estuve muy nerviosa, les pido disculpas si fui un poco desorganizada o fui muy rápido, pero bueno, espero haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Desorganizado no. Los nervios no lo hacen correr a veces, pero Sí, lo que sí. pasa es que son temas que son... Nosotros, yo estaba pensando para contar en mi clase, lo voy a decir ahora, son clases que las damos en una hora y media si nos entusiasmamos, y tenemos que presentarlo en 30 minutos, entonces es lógico que no se apure. Muy bueno. Yo quería marcar dos cosas. Natalia, muy buena charla, Natalia. Te hago una pregunta que hacen desde el interior de Chamaral. ¿El uso de tranexámico requiere sí o sí el ATAC previa? Mira, en realidad, a ver, el uso de, nosotros para poder saber si utilizamos o no el ácido tranexámico tenemos que evaluar, a ver, el paciente no es una cabeza, no es un brazo, no es un abdomen, no es un tórax, el paciente es todo completo. Entonces, como un mensaje por ahí mío como médica emergentóloga acá de la guardia es, nosotros nos recibe un paciente que sufrió un politraumatismo, ya sea un caído de altura, ya sea un incidente vehicular, ya sea lo atropellaron, ¿sí? Este paciente en la integridad, nosotros cuando nos ingresa, que hacemos el ABCD, ¿sí? Nosotros en la C tenemos que calcular el índice de shock, sería lo ideal, ¿sí? Este paciente, si nosotros calculamos el índice de shock y la frecuencia cardíaca dividido la presión arterial sistólica, sí nos va a dar un valor y nos va a hablar de un shock oculto. Entonces, si este paciente nosotros tenemos asociado a un politraumatismo, tiene indicación de ácido tranexámico, ¿sí? Entonces, si ahora el paciente, nosotros tenemos un TEC grave, en donde el paciente tiene un Glasgow menos de 8, estamos con una alteración pupilar, sí, tiene indicación de hacerle ácido tranexámico sin haberle hecho la tomografía, ¿sí? Siempre dentro de las 3 horas del trauma. Posterior a eso, genera mayor complicación, ¿sí? Siempre dentro de las 3 horas. Entonces, siempre el paciente verlo como algo global. Si el paciente tiene una fractura de pelvis, una fractura de fémur asociada a un trauma cerrado de abdomen y nos da un índice de shock elevado, y hay que hacerle ácido tranexámico, ¿sí? Y además, bueno, lo que son hemoderivados. Recordamos que el tranexámico es preventivo, digamos, no se lo da al paciente en el que está considerando que puede llegar a sangrar mucho también. Yo quería remarcar, Nati, cuando hablaste de la dilatación, de la expansión, es muy importante, a veces recibimos pacientes que preguntamos cuánto líquido recibió y nadie nos sabe decir. Entonces, parece una pavada, pero hay que contar los sueros. Se tiene que encargar el enfermero o el médico que está con el paciente, pero tenemos que saber cuánto líquido recibió. A veces llegan después de un traslado largo y nadie sabe cuánto líquido recibió en el camino. Y otra cosa muy importante que estuvo hablando Nati, se tomó su tiempo, me parece perfecto, el Glasgow. El Glasgow es una pavada, para nosotros es algo tan obvio que no entendemos cómo hay gente que no hace el Glasgow, y nos enojamos a veces y nos peleamos por teléfono. El Glasgow yo no pido que lo sepan todos de memoria, pero lo pueden tener pegado en una pared. Acá lo tenemos pegado en varias paredes. En muchos lugares lo tienen pegado en una tablita, cuando están los signos vitales, lo que usan los enfermeros. El Glasgow es importantísimo, nos sirve para evaluar el paciente muy rápido, entonces tiene que tener el Glasgow siempre. Consejo nuestro, no nuestro, de los libros, de la gente que sabe, hagan el Glasgow de los pacientes, y si no lo saben de memoria, dejen escrito en un lugar pegado
con una foto en el celular. Sí, la realidad es que nosotros como médicos emergentólogos, por ahí cuando nos llaman y nos dicen qué paciente, es muy importante la presentación de este paciente, que yo a todos los médicos que rotan por el hospital les trato de enseñar y dejar en claro que el paciente se torna por ahí difícil cuando nos ingresa, cuando no tenemos, nos llega y por ahí nos genera como un desorden. Siempre es muy importante ordenándonos desde el ABCD, ¿sí? Excepto que el paciente llegue en paro, que se arranca, ¿sí? Por supuesto, desde la reanimación. Pero en este paciente, una vez que nosotros ubicamos ABCD, sí, vamos a ser muy prolijos a la hora de también presentar este paciente. Y a la hora también de la reanimación de este paciente. Nosotros nos vamos a focalizar siempre si nosotros tenemos un paciente que viene con una vía aérea obstruida, con un Glasgow menos de 8, el paciente va a estar obstruido, ¿sí? Nosotros le vamos a hacer una maniobra, ¿sí? Que es subluxación maxilar, y si ventila, bueno, el paciente tiene obstrucción de vía aérea, hay que resolvérsela, y no podemos pasar a la B sin antes resolver la A, ¿sí? Y una vez que nosotros resolvimos la A, tenemos que nuevamente ver si la A está bien y después pasar a la B y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que la parte D es lo neurológico, es una de las últimas letras que se hacen, pero uno cuando ingresa al paciente ya le dice, hola, ¿cómo te llamas? Sergio, listo, ya sabemos que el paciente habla, está conectado, está alerta, ¿sí? Diferente es cuando el paciente nos viene roncando. Ya cuando el paciente nos viene roncando, ya sabemos que este paciente es grave, ¿sí? Al paciente, para poder revisarlo, no necesitamos en primera instancia un monitor, con llegar, decirle hola, con tocarle la muñeca, palparle el pulso radial, con tocarle la temperatura que tiene, el relleno capilar, yo ya voy a saber si ese paciente está en shock o no está en shock. Con tan solo mirarle las pupilas también voy a poder saber si ese paciente tiene además un trauma craneal grave. Si no necesito tener un escal para pensar en eso, o que me hayan dicho que tuvo un ojo de buey, por ejemplo, o un incidente de alta cinemática, ¿sí? Con una evaluación rápida del paciente, yo ya sé qué paciente tengo, ¿sí? No hace falta que lo conecte al monitor, no hace falta que pida laboratorio, ¿sí? Entonces es muy importante la clínica y guiarnos con el ABCD porque es lo que va a evitar la muerte del paciente. Y evitar, por favor, lo que es las expansiones masivas, ¿sí? Hagan expansiones controladas con 300 mililitros. Mi consejo es, ustedes ven que el paciente tiene una hipotensión, una TAM menos de 65, hagan una expansión de, por ejemplo, 300 mililitros de Ringer lactato y evalúan. Si esa presión mejoró, perfecto, estamos bien, no hay un sangrado activo. Si esa presión vuelve a bajar luego de esa expansión, si por ejemplo mejora y luego vuelve a bajar, está sangrando algo. Y si por ejemplo yo le hago esa expansión y no sirve y sigue hipotenso, pidan sangre y ácido tranexámico, ¿sí? Y siempre recuerden calcular el índice de shock. Acá veo, perdón Diego, una pregunta que dicen, en el caso de tener un ataque a 1 hora y el paciente tiene anisocoria, ¿le indicás manitol o lo derivás? No. Es lo que yo le mencionaba, ustedes tienen la capacidad de poder salvar el cerebro de ese paciente. Entonces, si el paciente le está demostrando signos de hipertensión endocraniana, vuelvo a repetir, bradicardia, hipertensión, alteraciones pupilares, se le hacen soluciones, ¿sí? Se le hace y cloruro hipertónico o se le hace manitol, ¿sí? Muchas veces puede ser que nosotros le hagamos y bueno, puede ser que la lesión sea tan grande, ¿sí? Que no vamos a poder obtener una respuesta de este paciente, ¿sí? Pero se intenta y se vuelve a rever todo, decir, bueno, elevo la cabecera, vuelvo a revisar la glucemia, vuelvo a revisar la temperatura, está bien dormido el paciente, está bloqueado el paciente, ¿sí? Entonces tenemos que rever todo eso, porque una mínima alteración de que el paciente esté despierto, tenga un poco de temperatura, la glucemia esté alta, la cabecera esté en decúbito dorsal estricto, le va a aumentar la presión intracraniana. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos evitar eso? Reveamos todo lo que les dije. Entonces, elevemos la cabecera, hiperventilémoslo con una CO2 que sea adecuada, ¿sí? Veamos la glucemia, el sodio y demás, ¿sí? Y posterior a eso, si eso sigue igual, cloruro hipertónico manitol. Bueno, buenísimo. Se entusiasmó el autor. Perdón. No, está bien, por eso te dejaba, no, está bien. Una última cosa, así ya pasamos al último tema, porque estamos con el tiempo justo. Alguien preguntó por ahí, ¿2 ampollas y media o 5? Me Ahí parece la confusión es... ¿Cómo? les puse Sí, la lo imagen puse. para que lo copien. Bien. Me parece la confusión es que, como todas las soluciones, uno lo prepara como sabe, como le gusta más, mientras el resultado final sea el mismo. En una época se hacía 2 ampollas y media en 200 o 250 centímetros de fisio. Es más difícil medirlo, capaz. Pero bueno, es lo mismo al final.
Pues yo sí puedo poner mi presentación. Tenés que salir vos de ahí, ¿no? Vamos a empezar con algunas preguntas también, seguramente. Soy yo, muchos me conocen, soy emergentólogo, estoy a cargo del servicio de emergencias desde septiembre del año pasado. Dentro del Comité de Emergencias Cardiovasculares de la Sociedad Argentina de Emergencias, estoy metido ahí, a veces estuve con algunas cosas. Estos 2 últimos años mucha actividad no tuvimos por la pandemia. Y aparte soy instructor de CLS y profe de la facultad. Todo esto para que vean que me gusta la parte de cardiología en emergencia. A mí me parece que muchas veces hablamos de estas 3 palabras, de estas 3 expresiones, como que son lo mismo y no son exactamente lo mismo. Mucha gente se confunde. Entonces, decimos, sí, tengo un paciente con ANGO, y después 5 minutos después decimos un paciente con un infarto, y después decimos que es un síndrome coronario, y no es lo mismo. Cuando hablamos de ANGO, hablamos de un dolor. Después más adelante vamos a ver algunas cosas más. ANGO es dolor, viene de angina. Angina es un dolor, por eso decimos angina para el dolor de garganta. ANGOR sería ANGOR de pecho, ANGOR pectoris, el dolor de pecho. Un dolor con ciertas características que nos hacen pensar en que algo está pasando en el miocardio. El miocardio está sufriendo, claramente porque está hipoperfundido. Pero no es todavía un infarto. El infarto es necrosis. Infarto cerebral, infarto de miocardio, infarto mesentérico. En el infarto hay muerte de un parénquima. El infarto de miocardio sería una muerte de un pedacito de una parte del músculo cardíaco. Y entonces, ¿qué es el síndrome coronario? El síndrome, como decimos siempre con los alumnos, es un conjunto de signos y síntomas. Son signos y síntomas que nos hacen pensar que algo está pasando a nivel del miocardio y que seguramente tiene que ver con la circulación coronaria. Ahora puede ser, el síndrome coronario puede ser que hay hipoperfusión por una placa o por un trombo que está tapando la coronaria, puede ser que hay una arritmia, una taquiarritmia que hace que el corazón vaya tan rápido que no alcanza a perfundirse a sí mismo, entonces eso puede provocar dolor y un montón de otras cosas más. Puede ser que algún medicamento provoque algún cuadro de arritmia, puede ser que se rompa la válvula mitral de golpe y provoque una insuficiencia, puede ser un shock cardiogénico, un montón de cosas pueden tener un síndrome coronario. Pero el síndrome sería el cuadro caracterizado por un dolor, del que vamos a hablar ahora en un ratito, el infarto, el proceso final de todo eso, cuando hay necrosis del músculo, y ANGOR, el dolor. El ANGOR no tendría que haber necrosis. No encontré muchos datos muy fieles en cuanto a estadísticas en la Argentina. Lo más cercano que encontré en una página de la SAC, el Consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, del 2020, hablaban de unos 55.000 y pico de casos por año de infartos. Pero ellos mismos dicen que no son datos fidedignos porque son datos que salen de estudiar comunidades muy chicas, ciudades, pueblos, y extrapolar eso a la población de 40 y pico millones de habitantes que tenemos. Que no es muy fiel el dato, pero se calcula unos 55.000 casos por año en Argentina. Estos datos son de España, de la Sociedad Europea de Cardiología, y dice eso, que es un 10% más o menos de las consultas son por dolor de pecho, se ven más de áreas urbanas que en rurales, eso es lógico, por el tipo de vida, por la cantidad de personas. Y la media de la gente de consulta es entre 52 y 60 años, y se ve mucho más en pacientes varones. Muchos de los pacientes, más de la mitad, o casi la mitad, que vienen por dolor torácico se van de alta a su casa, sin problemas. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los pacientes con dolor de pecho no terminan siendo síndrome coronario. Serán otra cosa, no sabemos qué es, pero no son coronarios. Realmente son cuadros de baja gravedad. Y de todos los pacientes que quedan internados por dolor torácico, fíjense, la cuarta parte solamente tiene un diagnóstico final de síndrome coronario agudo. Otros tienen medicina de pecho por otras causas, podrá ser insuficiencia cardíaca, podrá ser un motor, no sé. Pero fíjense que la cuarta parte de los que vienen por dolor torácico termina siendo un síndrome coronario. Esto me llamó la atención. Un 2% de los pacientes se van dados de alta por error. Para esto se creó el concepto hace ya 20 años y pico de unidades de dolor.
torácico. De eso vamos a hablar cerca del final. Y otro que me llamó la atención también, pacientes que vienen por otra causa y se encuentra un infarto. A lo mejor el señor vino, no sé, por dolor abdominal, le hacen un electro para operarlo del apéndice y se encuentra que está infartando. Es rarísimo, un porcentaje que me parece igual alto mucho. ¿Cómo llegan los pacientes con síndrome coronario al hospital? Pueden venir en ambulancia, pueden venir solos. Cuando vienen solos, vienen de su casa, vienen en auto, empieza todo el trabajo con el paciente apenas entra. Ahora, cuando vienen en ambulancia, eso sería lo ideal, que el médico que está en la ambulancia con el paciente le haga un electro, que nos mande un electro, por WhatsApp, que pueden mandar las imágenes, que nos avise por teléfono, que ya empieza a hacerle una medicación. Desde que existen las unidades coronarias en el mundo, bajó mucho la cantidad de muertos o de pacientes secuelados por infartos, porque empezaban la atención en el momento en que veían al paciente en la casa. Por eso, si alguno de ustedes trabaja en ambulancia, traten siempre de empezar a hacer algo. Acá en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, estamos cerca de todo. Yo siempre digo que es bueno y es malo trabajar en Neuquén para emergencias, en la calle, porque como estás cerca, siempre estás tentado a levantar y llevar. Y estos pacientes, en 3 cuadras, pueden complicarse un montón, pueden hacer una arritmia mortal y se mueren en 3 cuadras. Entonces, como mínimo, cuando está en ambulancia, monitoreado para ver el electro, una vía periférica, y a veces hay que hacer alguna droga, que podemos hablar ahí. Es muy importante el triage a la entrada del paciente al hospital, lo hablamos en la primera jornada nuestra. Está demostrado que el triage realizado por la enfermería, a todos los pacientes, pero fundamentalmente a estos pacientes con dolor de pecho, les mejora mucho la calidad de atención y la sobrevida, porque no se pierde tiempo. El paciente entra, dice, vengo porque me duele el pecho, le pregunta los antecedentes, ya le hace un electro al enfermero sin pedirle al médico que le dé ninguna orden, le pone la vía muchas veces, y si están muy graves, los pasa para el shock room. Pasa muchas veces que vemos el paciente directamente en shock room, que entró 2 minutos antes porque el enfermero lo vio, le hizo el electro, le puso la vía y lo llevó al shock room, y le puso el monitor. Es importantísimo para no perder tiempo. Es muy importante tomarse un tiempo con los pacientes, no es solamente le duele el pecho, le pido enzimas. Hay que ponerse al lado de él, siempre que esté compensado, que en su tiempo, por supuesto, preguntarle antecedentes familiares, que son muy importantes. Las patologías coronarias son una de las patologías donde más importancia tiene el antecedente familiar. A lo mejor el tipo es sano, pero tiene 3 hermanos que murieron de un infarto y tiene un padre que murió de algo de corazón. Dicen eso de pacientes. Eso es importantísimo. O sea, que tenga pacientes, parientes con antecedentes cardíacos, eleva mucho la posibilidad de que él también tenga algo grave en el corazón. Tomarse el tiempo para hacer el electro, tiene que tener un electro hecho antes de los 10 minutos del primer contacto con un médico, sea en la ambulancia o sea en el hospital. Eso habla de calidad de atención también. No puede pasar un paciente 1 hora hasta que le hacen un electro. Nosotros tenemos las enfermeras que directamente se lo hacen apenas entran al quirófano. Así lo tienen antes del servicio por el médico. Esto lo vamos a ir pasando. Les comento nada más que hay una definición de infarto del año 2018, si no me equivoco, nunca me acuerdo bien. Lo clasifica en 4 o 5 tipos de infarto. No nos vamos a volver locos con eso, después lo leen tranquilos. Pero fíjense que hablamos de necrosis de los miocardiocitos, de las células del músculo cardíaco. Y para llegar al diagnóstico tenemos que buscar que se cumplan criterios clínicos, de laboratorio, de electro y a veces criterios de imágenes. O sea que todo lo que veíamos en la diapositiva anterior, acá está resumido. La tríada diagnóstica, pero acá dice 4 cosas, Diego. Lo que pasa es que la tríada que podemos todos hacer es la clínica, el electro y las enzimas. Si tenemos un cardiólogo que sea un buen ecocardiografista, nos puede ayudar con una ecografía a ver si hay alteraciones de motilidad, si hay un trombo dentro de alguna de las cavidades, si hay alguna deformación de uno de los ventrículos. Eso un buen cardiólogo, ecografista, lo puede ver con su equipo. Cada vez se le da más importancia a las imágenes. Se está haciendo en el mundo angiotomografía coronaria. Acá lo hablamos con algunos de los cables, uno de los médicos de imágenes, todavía no se puede hacer acá, veremos si en algún momento se puede más adelante, no sé cuál es el problema técnico, pero una angiotomografía coronaria es comparable cuando hacemos una angiotomografía para ver un aneurisma o para ver un TEP. Se puede hacer. Y nos
permite ver rápido cómo están las coronarias sin llevarse a un estudio invasivo al paciente. Por supuesto no va a ser para todos los pacientes, pero sepamos que parte de los 3 parámetros que tenemos que ver siempre, está la posibilidad de un cuarto que son las imágenes. Incluso tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética de miocarditis, un montón de cosas. Acá no sé si se ve arriba, no sale. Esto es el score HERT. HERT es el corazón en inglés, que surge las iniciales de por acá atrás, esto sería RISC en inglés. Hay varios scores que se proponen para hacerlos al ingreso del paciente y para ver si tienen alta probabilidad de ser un síndrome coronario o baja probabilidad. Este es uno de los que proponen la gente de Europa, la Sociedad Cardiológica de Europa, porque es fácil de hacer, con menos de 3 puntos, el paciente casi no tiene ningún riesgo de tener complicaciones graves, con más de 7 tiene mucho riesgo, entonces tiene que quedarse internado. Lo pongo acá para que lo vean, hay muchos. Lo que más nos importa a nosotros, ¿cómo es el dolor? Doctor, vengo porque me peleé con mi novia y me duele el pecho. Y eso generalmente no es algo coronario. El dolor lo refieren los pacientes, como algo que aprieta. Cuando le preguntemos, no preguntemos, señor, ¿le aprieta el pecho? Preguntémosle cómo es su dolor, que él solo lo diga. Y si no dice la palabra presión, lo esperamos y se lo sugerimos. Le quema, le pincha, le aprieta. Realmente lo dicen ellos solos, sienten como una presión delante del pecho. A veces se inicia en reposo. Tenemos el ANGOR, que es dolor. El ANGOR sí se inicia frente a una actividad física, generalmente no muy intensa, o ante el estrés, por taquicardia, pero cuando hay una oclusión de una arteria coronaria, cuando hay infarto, realmente es en reposo, porque el trombo se movió, se desprendió, escapó la arteria y el cacho de músculo dejó de recibir sangre. Así que por eso es tan importante ver cómo empezó. Realmente uno piensa, y si estaba haciendo ejercicio, capaz que es ANGOR, porque al estar haciendo ejercicio requería más sangre en su corazón y no pudo abastecerse a sí mismo, y por eso sufrió dolor. Pero si empezó de golpe, uno piensa que se tapó algo y se está infartando detrás. ¿Quién refiere el dolor? Es lo mismo un paciente de 20 años que es atleta olímpico, que corre todas las semanas y que nunca tuvo ninguna enfermedad de nada. Es lo mismo que un señor de 60 años que es obeso, sedentario, fumador, tiene colesterol alto, que tiene 2 hermanos que murieron del corazón. Entonces es muy importante qué paciente nos está contando su dolor. Antecedentes, lo que estuve diciendo recién, familiares más que nada. Si alguna vez tuvo un dolor parecido, los pacientes a veces no nos dicen las cosas y no se las preguntamos. Entonces hay que decirle, ¿es la primera vez que le pasa esto? Sí, la primera vez. O por ahí te dice, sí, me pasa todas las veces que subo 2 pisos por la escalera. Y muy importante cómo está el examen físico. Si no está conversando, está en ortopnea, está con ganas de vomitar. Muchas veces nosotros buscamos los signos de afección vagal. Buscamos el cuadro vagal, la sudoración fría, profusa, la ganas de vomitar, y no siempre está. En esta definición de infarto, del 2018, no se habla de síntomas, de signos o síntomas vagales. Así que si no los tiene, no piensen, no se está infartando porque no tiene ganas de vomitar y porque no está transpirado y porque no está pálido. Se puede estar vomitando, se puede estar infartando igual. Esto es una diapositiva de un curso de la SAE que habla de los criterios para pensar cuándo es ANGOR. Si los miran, son más o menos los mismos de los lados, molestia retroesternal, opresiva, irradiada a miembros superiores, a mandíbula. Los dos hablan de desentrenamiento ante esfuerzo de estrés, hablamos de ANGOR acá, y alivian con reposo o con nitritos. Los dos dicen lo mismo, solo que de un lado clasifican en 3 tipos de ANGOR y acá en 4 tipos de ANGOR. Yo no sé si en medio de una guardia, con todo el lío que tenemos siempre, entra un señor con dolor de pecho y vamos a acordarnos cuál es el tipo de ANGOR que tiene cada uno de estos. Sepamos que tiene un ANGOR, si tiene un dolor que está comprimiéndole en el pecho, que se le va a la mandíbula, o que va al epigastrio, o que va a los miembros superiores, más que nada a la izquierda. Y si el tipo se puso una pastillita de nitroglicerina que tenía la abuela y se le aflojó el dolor, ahí sí tengo que pensar que es ANGOR. No nos volvamos locos pensando si es probable, no probable, porque vamos a meter la pata perdiendo tiempo. Y justamente el tiempo tiene que ver con que tenemos que saber qué paciente tenemos que mandar sí o sí, en menos de 2 horas de su llegada al hospital, a hacer una revascularización, una intervención percutánea, el cateterismo que le dice la gente. Porque si tenemos hemodinamia cerca,
y le puedo mandar en menos de 2 horas, se salva el corazón de ese paciente, y se salva su vida también. Acá en el hospital, cuando vienen pacientes muy graves, todavía no tenemos hemodinamia las 24 horas, hay algunos días durante la mañana. Entonces, cuando vienen pacientes graves, los cardiólogos nuestros, que tienen contacto con clínicas de alrededor, llaman y le dicen, un paciente así, así, te paso el electro por WhatsApp, que si no tienes cama para la hemodinamia, y los mandamos rápido. Y antes de media hora, muchas veces ya están fuera de nuestro hospital. Confusa. Esta diapositiva me gustó. Siempre hablamos del signo de la mano en garra. En muchos libros aparece eso. El paciente se agarra el pecho, como que quiere agarrar su corazón, algo le aprieta y él está tratando de calmar ese dolor agarrándose el pecho. No se ve completa la diapo, pero esto es un resumen que habla acá de bajo riesgo de síndrome coronario agudo y acá alto. Fíjense que el bajo tiene un dolorcito en la base del cuello, está sonriendo encima, y este último está con ojos cerrados con un DEA conectado y dice RCP shock, este es un paro. Entonces, este tiene muy bajo riesgo de terminar siendo un infarto de miocardio, este tiene altísimo riesgo. Este tiene un electro normal, tiene un electro con un ST muy elevado, pero acá está en el medio. Y como siempre, los de las puntas son los más fáciles. Este, con electro normal, sin elevación de enzimas cardíacas, se va a la casa. Este de acá, con electro alterado, con muchas enzimas elevadas, tengo que pensar que infartado, tengo que internar para destaparlo. Los del medio son los que nos provocan problemas siempre. Estos tienen que quedarse en observación. Hasta algunos diferenciales, siempre pensamos con los alumnos, algún diferencial de dolor torácico que no sea un infarto. Y empezamos todo con la guitarra. Estos son los más comunes o los más graves. Fíjense que una arritmia puede dar dolor también. La insuficiencia cardíaca aguda o regularizada puede dar dolor. La hipertensión, hay gente que viene con presión de, no sé, 250, 170 y les duele el pecho. Y es por la presión alta. Dentro de la más grave es embolia pulmonar, disección aórtica, es un fantasma que siempre nos persigue a los emergentólogos. Esofagitis, eso por ahí no es tan grave, pero puede ser una ruptura de esófago, eso sí le va a provocar más problemas. Y por acá dice trastorno de ansiedad. Yo lo hubiera puesto más abajo de todo, la última de todas, porque no tengo manera de demostrar que el tipo está nervioso. No hay una máquina o un análisis para ver los nervios. Así que esto tendría que ser por descarte siempre. No decir, señor, vaya a su casa, está nervioso, porque el tipo viene mañana con el juez, o la familia trae muertito. Electro, como otro criterio, otro parámetro para hacer el diagnóstico. En resumen, tenemos electros con elevación del ST y electros sin elevación del ST. Sabemos que los que tienen elevación del ST son los más graves, nos hablan de una lesión transmural. Todo el espesor del músculo cardíaco está sufriendo porque no recibe sangre. Entonces, primero va a empezar a sufrir, va a hacer lo que se llama isquemia, con una T negativa, después va a hacer lo que se llama injuria o lesión, ahí va a elevar el ST, o lo va a descender, lo va a hacer más negativo, y finalmente va a ser el infarto, la necrosis, con una onda Q que es ancha y profunda también, más que nada ancha, por eso. Estos son los más graves, entonces hay que tratar de refundirlos lo más rápido posible. Si no tengo hemodinamia, en lugares que están lejos de las ciudades grandes tendrían que tener estreptoquinasa y saber cómo manejarla o tener contacto con un cardiólogo que lo guíe por teléfono. Yo sé que los cardios trabajan mucho ahora con el WhatsApp y con teléfono con la gente de Vive. Y los pacientes que tienen electro sin elevación del ST pueden tener todo lo que dijimos. Puede tener una T negativa, puede tener un infra-ST, puede no tener nada, puede ser un electro completamente normal. También le dicen una Q porque nunca van a ser una onda Q. Estas no son transmurales, son del subendocardio, la parte de adentro de la cavidad cardíaca. Eso no se destapan con catéter, hay que usar medidas médicas. En cuanto a los biomarcadores hay un montón, puse troponina solo porque tenemos que hablar de troponina, ya no tenemos que hablar más de CPK, ni de CPK-MB, ni de LDH. Yo me enojo mucho a veces en las guardias cuando me dicen de pedir CPK, no hay que pedir más CPK. Si en sus hospitales no tienen troponina, lo tienen que pedir. Y tienen que explicar que es el biomarcador recomendado en todo el mundo. Y es más, tiene que ser troponina de alta sensibilidad. La troponina común tarda de 6 a 8 horas en empezar a elevarse en plasma. O sea, yo voy a tener un paciente entre 6 y 8 horas esperando que la troponina me diga si se infartó o no. En cambio, de alta sensibilidad, en las 2 a 3 horas ya está positiva. Por eso en todo el mundo están
insistiendo que se use troponina de alta sensibilidad. Cambia un montón la vida del paciente porque rápidamente, ya sé si está infartándose o no, acorta la estadía, acorta los gastos, porque es menos suelo, menos gente trabajando ahí. Tengo una cama libre en 2 horas. A nosotros en la guardia nos interesa mucho la cama libre, no para no hacer nada, para tenerla disponible para otro que venga más grave después. Entonces, pacientes que no están claramente infartándose, desempato con la troponina, y con una troponina de alta sensibilidad, a las 2 horas, o a las 3, ahora vamos a hablar algo de eso, ya sé si el tipo tiene que quedarse o si puede ir a casa. Así que ni voy a hablar acá de la CPK, ni de la CPK-MD, ni ninguna de las otras. Si quieren las leen, no hay que pedirlas. En sus hospitales no tienen troponina, si manejan con CPK, CPK-MD, empiecen a hacer notas y a apuntar bibliografía para que se las compre. Es cara la troponina, pero es cada vez más barata, es como todo. A medida que se va usando, se ve más barata. Es un super resumen. En Europa plantean protocolos de troponina, le dicen 0 y 1 hora, o 0 y 2 horas, incluso hay uno de 0 y 3 horas. Ahora hablamos cómo hacemos acá en el hospital. Por ejemplo, llega el paciente, lo ve el médico, apenas llega, lo cuenta como hora 0. Ahí le toman una muestra de sangre para ver troponina. A la hora de esa muestra, le sacan otra. ¿Para qué sirve esto? Para ver si está haciendo una curva, si se va elevando o si desciende mucho. Que descienda mucho la troponina también es signo de que está infartando. Ahora, ¿qué pasa? Esto no sirve en el lugar donde se procese rápido la troponina. En lugares donde uno la pide y a las 2 horas todavía no está informada. Y a veces por cuestiones que no tienen que ver con el procedimiento, es porque tardó en llegar la muestra al laboratorio, tardó en procesarse la muestra, o tardó en estar el resultado en la computadora, o tardó de la computadora del laboratorio en pasar a la compu de la guardia. Todo eso lleva tiempo. Entonces tendría que ser menos de 1 hora, el manejo de la troponina, el proceso es 40 minutos más o menos. Y que menos de 1 hora esté el resultado de la hora 0 para después ver el segundo. Si no, no me sirve tardar 2 horas con la primera determinación y sin más ni con la segunda. No sé si se entiende esto. Ahora, ¿qué pasa? Si le pedí a las 0 horas y a la 1 hora a este paciente, y tiene muchos factores de riesgo, tiene un dolor medio raro, no me termina de convencer, o si pienso a lo mejor le saqué muy temprano, el señor vino a las 8 de la mañana, pero había empezado 8 menos 5 con dolor, a lo mejor fue muy pronto, entonces sí, le puedo sacar a las 3 horas de nuevo como para empatar. ¿Qué hacemos en nuestro hospital? Si bien yo siempre digo que somos un hospital pobre, no somos tan pobres, pero tenemos que cuidar los recursos. Entonces lo que hacemos muchas veces es decirle, señora, ¿qué hora empezó su dolor? Y el doctor me empezó a las 7 de la mañana. Entonces esperamos hasta las 9 o hasta las 10, 2 o 3 horas después para pedir troponina. Nos olvidamos de la hora 0, como pobres, y arrancamos con la de las 2 a 3 horas. Y si esa está alta, ahí ya la tomamos como positivo para necrosis. Si llega a ser que esa determinación está muy poquito elevada o está muy normal y tenemos una alta sospecha clínica de que el tipo se está infartando, se puede pedir a las 3 horas de nuevo para buscar una cura. Entonces, en muchos lugares, como no tienen troponina o tienen poca, a veces hacen la primera determinación con troponina, les da alta la interna del paciente y después lo siguen con CPK todos los días para no gastar tanta troponina. Eso depende de cada uno. Pero lo que tenemos que saber es que lo que propone el mundo de gente que sabe de cardiología es usar troponina de alta sensibilidad. Y o T, lo que tenga, no importa. Esto no se ve muy bien, pero son otras condiciones, otros cuadros que pueden elevar la troponina. Son muchísimos. Yo recuerdo en un curso decían que eran más de 20, entonces me asustaba, ¿cómo voy a acordar más de 20 causas? Hay una trampa, la mayoría son cardíacas. Entonces, si yo pienso en insuficiencia cardíaca, miocarditis, hipertrofia del miocardio, valvulopatías, arritmias, dice por acá, o la Takotsubo también, todo lo que sea patología crónica del músculo me puede dar troponina elevada, sin que el paciente esté infartado agudamente. Pero bueno, por eso también le hago una segunda determinación. Si cambia muchísimo el valor, se está infartando ahora, no es que la traía elevada antes. Y las otras causas comunes que sabemos de troponina elevada son el renal crónico, sabemos que le va a dar un poco alta, y tiene que ver eso con que ya hay daño cardíaco, el fallo renal, otro día hablaremos de eso, el paciente séptico, el paciente grave con una sepsis, se lo dijimos, con un shock, un gran quemado, ACV incluso, traumatismos de tórax que involucren el corazón,
un trauma cerrado de tórax que provoque un trauma en el miocardio, también puede dar esto. Tenemos la troponina un rato y nos metemos en la parte más interesante para ir. No me quiero poner a dar una clase de electro ahora, porque no tenemos tiempo, pero acuérdense que hablamos de supranivel del ST como lo más grave, lo peor que puede pasar al paciente con un síndrome coronario. Este tiene de 1 un supranivel altísimo, tiene 3 milímetros más o menos. Acá el de 2 tiene un infra, el de 3 tiene un infra. En ABL también tiene alto. Puedo pensar entonces que si en D1 tiene un supradenivel y en ABL tiene supradenivel, está haciendo algún problema, una lesión sería esto, en la cara lateral alta. Y que en la cara inferior, de 2, de 3, ABF, se ve infra porque es una imagen en espejo. Otro día lo comenzamos, un seguro loco, pero esto tiene que llamarle la atención. Paciente con dolor, como dijimos, factor de riesgo, como dijimos, que tiene este electro, puede ser supranivel, tiene que salir corriendo a llamar al cardiólogo. Y si pueden, le empiezan a hacer medicación que le vamos a dar después. Tiene que ser gigante el supranivel. Está infartando el tipo. ¿Sí? Y ahí otra cosa que yo no entendía cuando era chico. Yo mostraba esto cuando era practicante a los médicos y me decían, sí, es un infarto. Y para mí no era un infarto. El infarto es la onda Q, ancha y O profunda. Esto es una lesión, una injuria. Pero ¿qué pasa? Se está cometiendo un infarto. Se está infartando. Si no hacemos nada, va a terminar en necrosis. Entonces decir esto, que es un infarto de cara inferior, un infarto de cara anterior extensa, no está del todo mal, porque lo está haciendo. Va a ser infarto de verdad cuando tenga la segunda Q, necrosis. Vamos a ver alguno por aquí. Este señor viene con dolor y con terminación. D1 y ABL, de nuevo, cara lateral alta, T negativa. Estoy pasando bajo. Acá estamos precordiales, T negativas. La T negativa de isquemia, si ustedes la miran, es casi simétrica. Primero que está negativa, no tiene que ser negativa. Pero cuando la ven tan simétrica que podría dividirse en dos pedacitos iguales con una rayita en medio, piensen que es isquemia. ¿Sí? Otra causa de T negativa puede ser hipertensión arterial, puede ser un montón de cosas, hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero cuando es tan simétrica, piensen en isquemia. Miren esta, y profunda, ¿sí? Y tienen un ángulo, tiene dolor. Ese seguramente va a venir con enzimas cardíacas altas. Esto para que lo vean más de cerca. Los electros les cuento, nosotros en una época los pegábamos y los fotocopiábamos. Ahora que tenemos celulares con cámara, los fotografiamos rápido antes de que se usen los cardiólogos. Acá a lo mejor no hay superdesnivel y infradesnivel, pero tiene que llamar la atención esto, tiene un QRS ensanchado. Tiene casi 0,12 de seguridad. Entonces, un QRS ensanchado, en el contexto de dolor, también tiene que hacerlo pensar en que hay un trastorno de conducción porque está mal perfundido el paciente. Otro más QRS ensanchado. Bien. Peor todavía. Doctor, vengo porque me falta el aire, me siento mal, siento que me muero, el corazón está corriendo una carrera en mi pecho, ahora hacemos esto, no sé qué es, pero el tipo está casi a 300 latidos por minuto. Tengo que bajar la frecuencia, pero ¿qué pasa? Este puede ser un taquiventric con pulso ahora, y dentro de 10 minutos no tiene más pulso, está en paro y se muere. Algunas son negativas, y lo que decíamos antes. Esto es D1, D2, D3. En D2 y D3 ya tiene Q. Que no son muy anchas, pero son profunditas. Q profunda, más del 25% de todo el alto del QRS, se considera patológico. Entonces tiene D2, D3 y ABF. Este señor ya llegó tarde, se infartó ayer, no sé. Es el típico que dice, me empezó a doler el viernes, pero no tiene colectivo, así que viene hoy que es lunes. Bueno, llegaste tarde, flaco. Se le murió la cara inferior del corazón. Le quedó un supranivel que lo va a tener un tiempo, y después puede ser que quede todo como una QS, sin nada de... Y también corre el medio centradito, 10, algo no tanto. Tiene un perre largo, pero bueno, eso lo dejamos por otra cosa. El B1 no está tan mal, pero miren B2. Ya no hay R. Siempre en B1 una R chiquita y en B2 una R chiquita también, acá ya no está más. Tiene este supernivel gigante.
Y MP3 el mismo supraesnivel. Y M4 también. Este señor, también llegamos tarde, fíjense, tiene Q profunda y ancha, y un infarto en relieve extenso, va de B2 hasta P6. Este es el que fue al médico y le dijo el señor, no, el médico le dijo, señor, usted está nervioso, no sé qué pasa. Vino 3 días después, así, estoy inventando. También, cosas raras. Viene porque está mareado, se siente mal, este sí está sudoroso, le tomamos la frecuencia, no encontramos el pulso, está muy bajito, está en 30 y algo, y está con un ritmo que parece ventricular. Después lo analizamos con más profundidad, pero es un complejo muy ancho, un tórax muy ancho, no tiene T. Entonces el ventrículo te dispara a la velocidad que dispara el ventrículo, 30 por minuto. ¿Por qué? Porque está todo muerto más arriba. Cuando ustedes tengan un paciente con bradicardia y con dolor, piensen que puede estar afectado el lado derecho del corazón, la coronaria derecha en realidad, que es la que irriga el nodo sinusal, y al no estar el nodo sinusal bien irrigado, baja la frecuencia cardíaca. Empezar a curar porque te da poco tiempo. De 1, 2, de 3, es un nivel gigantesco, Q de necrosis. Ese es el de antes, era de 1, de 2, de 3, de 4. Acá de 5, de 6, no sé. Este está buenísimo, disculpen que salió borroso, pero son fotografías que hacemos rápido antes de los carreros se suben los eléctricos. Entonces, D1, D2, terrible super. D3, terrible super. ABL como D1, infra, o sea que está señalando que en la cara lateral también pasa algo, y ABF supraclínico, o sea que es una lesión, un infarto, un proceso, digamos, de 2, de 3 ABF, cara inferior, todo lo demás es imagen en espejo. O puede ser que pasen otras cosas raras. No tenemos supranivel, no tenemos infranivel, no tenemos onda Q, no tenemos onda P patológica, pero tenemos este electro, donde se nos tiene una onda P en QRS y una cosa rara. Onda P, QRS y cosa rara. Es una transístole. Siempre que vea una cosa rara así en el contexto de un paciente con dolor, piense que está infartando. Y todo esto lo hace el músculo porque está irritado. Como no tiene un buen aporte de oxígeno, de glucosa, de todo lo que precisa, empieza a andar mal. Y la parte eléctrica del ventrículo empieza a dispararse sola. Entonces hace trasístole. Esto no pasa nada, pero si sigue con más frecuencia, con más fuerza, dentro de un rato va a ser una TV o una TV. Este solo también, está a 300 por minuto casi. Hay que bajarle la frecuencia y buscar qué le está pasando. Dos palabras de unidad de dolor precordial. En algún momento, hace 20 y pico de años, 20, un poco más, hubo unos cráneos que se juntaron y dijeron, muchachos, estamos dando muchas altas de pacientes que terminan infartados en la casa. Y después nos hacen juicio. Eso les interesaba los juicios, les interesaba que infartan. Y al mismo tiempo estamos dejando internados muchos pacientes que no tienen nada, y gastamos un montón de plata en pacientes que están sanos. Hagamos algo para solucionar esto. Entonces inventaron el concepto de unidad de dolor precordial. La unidad de dolor precordial no es una sala, no es una habitación. Puede ser una camillita, puede ser una silla, un sillón. Es una idea la unidad de dolor. Es un lugar donde puede estar el paciente, que es dudoso. ¿Se acuerdan cuando dijimos los que eran bien negativos que mandamos a la casa, los que eran muy posiblemente infartados y que iban a andar mal, que eso sí se internaban para taparlos? Los del medio son los de la unidad de dolor. Gente que a lo mejor no tiene muchos antecedentes, pero tiene un electro alterado y algún antecedente, como puede ser colesterol o familiar o alguna otra cosa más, y que desempatamos con el tercer parámetro que serían las enzimas. Hasta que tengamos las enzimas se queda unidad de dolor. Por eso es tan importante, volvemos a lo mismo, usar troponina de alta sensibilidad, porque lo tengo en unidad de dolor 2 horas, 3 como mucho, no 6 a 8 como hacíamos antes. Y si le pedíamos troponina con la troponina común, que tardaba 6 horas, y pensamos que a lo mejor fue muy pronta la extracción de sangre, hay que dejarlo 6 horas más para pedirle de nuevo, y esa segunda determinación iba a estar 2 horas después, o sea, el tipo estaba 14 horas hasta que decidíamos que no tenía nada. Ahora en 2 horas, o 3 como mucho, podemos resolverlo. Mi dolor entonces es eso, un lugar donde pueda tener un monitoreo o un electro con papel, que pueda hacerse determinación de enzimas, si por ejemplo el tipo dice, me duele más ahora, que tendría electro si le duele más. Y lo más importante, lo más difícil de conseguir, alguien lúcido, no healer, pero alguien lúcido, que esté cerca del paciente para que vea qué hacer. Y a todos estos pacientes se le dan estas cosas. Hay una regla famosa neurotécnica que Mona saluda a todos los pacientes, no están así, no se saluda a todos los pacientes Mona. Aspirina sí le damos a todos, a todos, a todos, a menos que sea alérgico.
a menos que haya tenido una hemorragia digestiva muy reciente. La dosis es 300 miligramos más o menos, o 375, si tienen la aspirina, la carbapenem se la dan, y si no, le dan 3 aspirinetas que hay en todos los hospitales, o cruzan el kiosco de la esquina a comprar, en todos lados hay aspirina, le dan 3 y que las mastique. Que mastique, se trae el juguito ese, que no trae entero. Al masticarla, de forma sublingual, algo va absorbiendo rápido. Analgesia, analgesia, porque el dolor que tiene y el susto que tiene lo pone más taquicárdico, lo pone a liberar catecolaminas, entonces se pone más taquicárdico, aumenta el consumo de oxígeno del miocardio y se infarta más. Entonces, algunos hasta incluso dan sedantes. Lo que se puede hacer es darle un poco de morfina, la morfina le calma el dolor, lo tranquiliza, le saca la ansiedad, y por ahí incluso lo hace orinar un poquito más, así que le baja la precarga. Oxígeno solamente si satura menos de 94. Si el paciente está bien, no le damos oxígeno. Hace muchos años se le daba a todo el mundo y le ponía oxígeno al 100%. Una canulita nada más y se satura menos de 94. Si no, no. Nitritos, puede ser sublingual o puede ser endovenoso. Lo que propongo, si estamos en un ámbito hospitalario o una ambulancia de emergencia, le ponemos una vía. Porque el nitrito lo bueno que tiene es que tiene una medida muy corta. Si le pongo nitroglicerina y el paciente se potencia mucho, lo cierro y en 5 minutos sube la presión de nuevo. En cambio, si le pongo sublingual y baja mucho la presión, no lo puedo frenar. ¿Sí? Pero pasa que muchas veces los pacientes tienen nitritos en su casa, en el sordil, y también se usa mucho en las ambulancias, en la valija de cosas siempre. Antiagregación, lo dejo para el final. Lo que hacemos en la guardia es darle todo esto que dijimos antes, pero le consultamos al cardiólogo si le damos el clopidogrel, que es lo que usamos acá, que es lo que tenemos en todos lados de la Argentina. ¿Por qué? Porque a veces según el tratamiento que se le haga después, según qué tipo de caracterismos, según si lo van a anticoagular o no, les conviene más darle o no darle clopidogrel. Hay veces en que le damos siempre, a veces que le preguntamos, yo prefiero preguntarle al cardiólogo, son 5 minutos más, no me cambia mucho eso. Y así la última, para no terminar como Homero con el corazón roto. Recordemos siempre cuáles son los signos y síntomas del síndrome coronario. Pensemos qué pacientes son los que más probablemente pueden tener una enfermedad de este tipo. No internemos pacientes al cohete, no mandemos a la casa a pacientes que son peligrosos. Y otra vez más, última vez que lo digo hoy, pidan troponina en sus hospitales, tienen que tener troponina de alta sensibilidad. Creo que eso. Acá me olvidé ponerles el consenso de la SAC del 2020, busquenlo que está muy bueno, medio largo, está bueno. Y muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estamos fuera de hora. Yo no veo el chat, no sé qué preguntas. Ahora veo que se oye muy bajo. Último resumen, ya los despido a todos entonces. Traten de organizarse con los cardiólogos que tengan de referencia o con los intensivistas que tengan de referencia para derivar pacientes, con un celular, con WhatsApp, sacan la foto del celular, del electro, se la pasan y ahorran un montón de tiempo. Y nos avisan a nosotros que vienen con un paciente con tal y tal y tal. El uso de morfina porque dicen que no se puede dar respuesta de los nitritos. La morfina está indicada en todos lados. Acá no es un caso como dijimos con los cirujanos, como dijimos con Estefanía, que el dolor le sirve a eso. Acá el dolor lo enferma más al paciente. El dolor lo pone peor, el dolor hace que el corazón trabaje más y que se enferme más. Entonces hay que sacarle dolor. Bueno, vamos terminando. Hasta la próxima. Nos mandan preguntas por WhatsApp. Como dice un paciente en casa con otro positivo de infarto, siempre le hace aspirina. La aspirina no tiene contraindicaciones casi. Alergia, es obvia, el paciente claramente ya sabe que es alérgico, que esté anticoagulado y hasta por ahí nomás, o que haya tenido una hemorragia grave. Si no, casi no hay contraindicaciones para la aspirina. Se la ponemos siempre. Por eso decíamos el dolor, aumenta la demanda de oxígeno por la taquicardia y todo. ¿Sí? Hay que sacarle el dolor. El paciente siente que se muere muchas veces, entonces hay que sacarle esa sensación. Con la morfina no le va a importar sentir que se muere. Bueno, vamos dejando por acá. Muchas gracias a todos, gracias Jorge, gracias Natalia, gracias. Gracias, Diego. Se ponen todos a laburar.
están de guardia la fila, y gracias, Roberto. Nos vemos la semana que viene. Y gracias, Sebastián, siempre lo dejo afuera. Gracias a todos. Buen fin de. Hasta luego.